noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Como siempre, un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia. Hoy, en diferentes ciudades del país, se da la marcha número 7 de los estudiantes que reclaman financiación para la educación pública. Se completa casi ya más de un mes del paro y los estudiantes siguen saliendo a las calles a reclamar del gobierno nacional mayor inversión. El gobierno ha logrado en su momento un acuerdo que significó más de 1 billón de pesos para la educación pública, pero esto no ha logrado satisfacer por completo a un sector de los estudiantes que se ha volcado nuevamente a las calles. Vamos a hablar de ese tema esta noche con nuestros invitados, como también del primer campamento humanitario para atender a los venezolanos que se ha instalado en Bogotá y cómo transcurre el debate en el Congreso de la Ley de Financiamiento más IVA a los productos de la canasta básica familiar que no tenían este gravamen. Con estos temas vamos a hacer nuestro programa esta noche con dos invitados de lujo. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos siguen a esa hora en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar ahí. Jessy, miles de estudiantes, también educadores, sindicalistas salieron a las calles de Bogotá. A pesar de los llamados, generaron bloqueos en el servicio de Transmilenio. La movilidad ha sido verdaderamente caótica hoy en la capital del país, también en ciudades como Barranquilla, donde bloquearon vías tan importantes como la que conduce al aeropuerto Ernesto Cortizos. Es un pulso que se está dando entre los estudiantes que mantienen su posición de querer hablar con el gobierno y el presidente Iván Duque, que ha dicho, entre otras cosas, es que no hay más. No hay más la olla está absolutamente raspada. Se está haciendo un esfuerzo enorme. La educación del país tiene para 2019 el presupuesto más importante de su historia, más de 41 billones de pesos, pero los estudiantes reclaman mucho más. Y así están las cosas cuando muchos de ellos están a punto de perder el semestre, por lo menos bajo la suspensión que empezaría a regir a partir de la próxima semana, porque materialmente, Yacine, los tiempos no dan. No dan. Saludamos esta noche a la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, de Cambio Radical, reconocida pastora también. Senadora, buenas noches, bienvenida a Canal Capital. Y abuela. Y abuela. Me faltó lo principal. También abogada. Averiguar de 11 nietos. Mire, y me puse a averiguar su nombre. De 11 nietos. Y averiguó su nombre decirlo. exacto, no lo sabía, Claudia Yadira Inés. Pero no sabes, que mi nombre realmente se llama Claudia. Yo era Claudia Yadira Inés, pero cuando fui a Estados Unidos, allá uno puede cambiar el nombre. Realmente yo soy Emma Claudia Castellanos. Regreso a Colombia, entonces como queda mi nombre realmente ahora es Emma Claudia Castellanos, porque en Estados Unidos no se usa Rodríguez de Castellanos, todo lo tan largo, sino que entonces realmente me acorté el nombre para que sea más fácil, y así es como he estado por más de 15 años en los Estados Unidos. Entonces regreso a Colombia. Entonces, realmente yo estoy en mi registro ahora es Emma Claudia Castellanos. Bueno, ahí te doy esa buena noticia. No, bueno, interesante, senadora, como siempre, muchas gracias. Y también nos acompaña el ex senador Juan Manuel Galán. Senador Galán, no se ha cambiado el nombre, sigue siendo Juan Manuel. No, él le ha sacado el provecho a Galán, el apellido. Pero soy Juan Manuel también, que eso tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué? Hoy en día, ¿no? ¿Por qué Juan Manuel? Bueno. Bueno, ya entendí. Entremos en materia. Las marchas de los estudiantes, senadora Claudia Rodríguez de Castellanos. Algo importante. Sí, hablemos de ese tema. Los estudiantes no dejan de marchar. Han vuelto a salir a las calles. El gobierno ha sido claro en este tema. ¿Qué hacer? Bueno, como legislador uno mira el artículo 37, donde nos garantiza que cualquier grupo, sea de estudiantes, profesores, sindicalistas, amas de casa, que tengan una propuesta viable, pueden salir a las marchas, pero dice también que debe ser pacífica. Y en ese sentido creo que ahí es donde tal vez no ha habido una sensibilidad a todos estos grupos que se están liderando con esta propuesta para que hayan mayores recursos de parte del gobierno de Iván Duque para la academia, donde ellos deben entender que es muy importante, primero, que no colapse una ciudad como Bogotá, como lo que vimos la semana pasada, donde el Transmilenio prácticamente quedó parado, 1.300.000 personas quedaron sin movilidad, y es donde no se puede permitir. Entonces las marchas sí, la Constitución lo permite, pero deben ser sin violencia, deben ser pacíficas y debe ser una propuesta viable. Y en ese sentido ayer, por ejemplo, en la plenaria del Senado, muchos senadores de diferentes partidos firmamos para que hubiese una mesa de concertación
tanto el gobierno nacional como los líderes principales de que están dirigiendo estas marchas. Y hubo una carta firmada, no sé, por más de 80 representantes, senadores y representantes, que estamos solicitándole al gobierno de Iván Duque que abra ese espacio para que se sienten los estudiantes juntamente con el mandatario y puedan llegar porque a... eso es lo que no ha ocurrido. Eso es lo que no ha ocurrido. El presidente se reunió con los rectores. Sí. De las universidades, hicieron un acuerdo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha estado ahí. El viceministro de Educación Superior también se ha reunido con los muchachos, pero ellos quieren que el presidente Iván Duque lo reciba. Y el Congreso le está manifestando al gobierno que lo haga, y me parece que un mandatario lo debe hacer, no sé, me parece que es importante crear ese diálogo directo, los estudiantes con el doctor Iván Duque, nuestro presidente. Diálogo social se requiere y sobre todo también mano izquierda, Juan Manuel, para tratar de superar este tema que entre otras cosas está afectando a decenas de miles de familias que han apostado todos sus recursos para que los muchachos estudien y ahora están a punto de suspender el semestre y en algunos casos de cancelarlo. Pues Erika, yo tengo una lectura muy optimista de lo que está pasando, porque siempre que la juventud, los estudiantes se levantan democráticamente, pacíficamente en una sociedad y reclaman derechos y se pronuncian y se movilizan políticamente, las sociedades por lo general tienen grandes avances y grandes transformaciones. Y yo creo que eso nos faltaba en Colombia, que la gente empiece a movilizarse, a protestar, a reclamar sus derechos, de manera pacífica obviamente, sin tirarle bombas incendiarias a la policía ni emprenderla contra un medio de comunicación y volver nada del edificio, en fin. Pero yo creo que lo que pasó con la constituyente en el 91, ¿de dónde surgió? Del levantamiento del estudiantado que se pronunció y salió a reclamar una nueva constitución y salió la constitución del 91. Entonces yo creo que esta es una época muy importante porque estamos en una transición, no se sabe muy bien todavía lo del proceso de paz que va a pasar, pues el presidente por fortuna fue allá a Europa a elogiar el proceso de paz y a hablar muy bien del proceso de paz. Fue a una universidad pública en París, donde yo tuve la oportunidad de estudiar, en el Instituto de Estudios Políticos de París, y pues es increíble que vaya a una universidad pública en París y no vaya a las universidades públicas acá en Colombia el presidente, que no le abra el espacio a los estudiantes para dialogar, para concertar con ellos. Pero ¿será que es que el presidente Iván Duque, senadora y Juan Manuel, dice, yo delego en la ministra de Educación, María Victoria Angulo, o en el viceministro de Educación Superior, que resuelvan un tema o que por lo menos traten de hacerlo, entendiendo que los recursos son escasos, que no hay forma de poder ampliar aún más el presupuesto? ¿Será que es que no quiere ponerle cara a este tema? Bueno, yo creo que sí hay instancias y tal vez lo primero fue la ministra de Educación que debía estar directamente con los estudiantes, pero en este momento no puede delegar en nadie más. El presidente realmente debe recibir a los estudiantes, es indispensable de primera mano saber cuál es el inconforme y que también entiendan que no hay presupuesto, por eso lo de la ley de financiamiento, hay unos 14 billones que requiere adicionales del presupuesto nacional que no los tiene el gobierno entrante o este gobierno actual. Entonces en ese sentido sí es sentarse, saber que se va a ayudar progresivamente, pero tampoco afectar las clases de los estudiantes. O sea, salgan a marchar, pero sigan estudiando, no que vayan a cancelar los semestres, como algunos semestres que en este momento quieren hacerlo en la Universidad Nacional. Ese es el principal riesgo, que se pierda el semestre. Si no, ¿usted sabe cuánto, lo que hacen con la mano derecha Claro, senadora. ¿Usted sabe cuánto costaría la secretaria de Educación del Distrito, la señora Puentes, ha hecho un estimado de cuánto costaría que se suspendiera, que se cancelara el semestre en la universidad distrital? ¿Cuánto? 100.000 millones de pesos. No, y además de esa cifra monumental, la pérdida de tiempo para los estudiantes, que muchos de ellos están a punto ya de querer salir al mercado laboral, de querer terminar sus asignaturas, la inversión que hacen las familias para que sus estudiantes puedan ir a las universidades a estudiar. Es decir, esto afecta también mucho la educación en sí misma. Pero, senadora, ¿usted cree que el presidente Duque, a raíz de la solicitud que ustedes les han hecho, va a escuchar esta solicitud para que se reúna con los estudiantes? ¿Y qué esperar de ese encuentro eventual que se dé entre el presidente Duque y los estudiantes? Porque los estudiantes van a llegar, senadora,
pidiendo más recursos y el gobierno, pues bien sabe usted, y ya lo hablaremos, de que está ahorita desfinanciado en 14 billones de pesos. Espero que sí. De todas maneras, todas las bancadas, no fue de solo Cambio Radical o del Partido Liberal o del Nuevo Liberalismo. Ah, no, todavía no está el Nuevo Liberalismo. Pronto va a estar. Ya está en el corazón y la mente de millones de ciudadanos. Pero ahí quería hacer un chiste. Bueno, de estas bancadas que hay en el Congreso, hay una presión sobre el gobierno. La verdad que sí debe recibir a los estudiantes. Lo que yo le diría a todos estos líderes estudiantiles, que me parece acertado lo que dice el doctor Juan Manuel Galán, es no permitan que esa gran motivación que tienen de liderazgo y la propuesta que están haciendo para que vengan los recursos adicionales a la academia se vaya a perder si permiten que algunos violentos entren dentro de estas marchas y tengan esas acciones violentas, ya sean contra los policías o contra medios de comunicación o haciendo actos violentos. Eso sí dañaría esa gran movilización que se está viendo no solamente en la capital, en Bogotá, sino en otras ciudades. Pero es muy bueno lo que está pasando, de que los propios estudiantes están rechazando y aislando a los encapuchados que llegan a hacer desmanes, a destruir la infraestructura de la ciudad, a romper los comercios, en fin. Ellos mismos están tomando unas actitudes muy importantes, pero yo sí quisiera volver sobre lo que decía Erika, del presidente no recibir a los estudiantes. Es decir, uno entiende que el presidente de la República tiene en su cabeza todo lo que tiene que ver con el país y que no tiene tiempo materialmente de atender detalles sobre diversos temas, pero el gesto político de recibir a los estudiantes, de dialogar con ellos, de explicarles la situación, el jefe del Estado, y mientras tanto sí tiene tiempo para recibir a Maluma, o para ofrecerle la alcaldía de Santa Marta a Carlos Vives, o para en 100 días haber ido al Vaticano y haber ido a Europa 2 veces. Es decir, eso pues la gente no lo entiende, con toda la razón. Pero uno también ve que aquí al gobierno nacional, Erika, le ha estallado un problema estructural. Este no es un problema del gobierno Duque, esto no es de ni Iván de Duque. Incluso del presidente Santos, es un problema de años. Se habla de una desfinanciación de la universidad pública de casi 18 billones de pesos. 15 de ellos en infraestructura solamente. El edificio de la Universidad Nacional de Arquitectura se empezó a caer hace ya varios años, hace unos 5 o 6 años. Entonces, también los estudiantes, ¿cree usted, senadora, que podrían tener alguna explicación a que este es un fenómeno que viene de tiempo atrás y que no va a ser fácil resolverlo de la noche a la mañana? Va a ser una salida progresiva. El problema de Colombia es de plata. O sea, no solamente el tema de educación, por eso la ley de financiamiento. El problema es que siempre que entra un nuevo gobierno, no solamente que dejó, como dijiste, Erika, la olla raspada, sino que vienen con las deudas de atrás. Entonces siempre le echamos la culpa al gobierno del presidente Santos, de cómo dejó las finanzas del Estado, pero también como estructuralmente, financieramente, se está, pues se está financiando la academia. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno de Iván Duque? Bueno, yo no soy partido de gobierno, para que sepan los televidentes, somos partido independiente, pero veo que él ha tratado, en el sentido de haber dado 500 millones, casi 1 millón, 500 mil millones adicionalmente dio el gobierno de Iván Duque, pero sí me parece que le falta tacto. En ese sentido estoy de acuerdo. Luego 1 billón de regalías que también quedó contemplado. También quedó, pero sí le ha faltado tacto en sentar a esos líderes estudiantiles que están... ¿Tacto o liderazgo, senadora y Juan Manuel? Darle la importancia a los estudiantes, que finalmente son los más afectados por esta crisis de la educación pública. Darles un estatus, también ellos piensan un reconocimiento, una importancia. Además son líderes maduros, líderes... Allá hay muchos estudiantes que realmente, Erika, no son vándalos, de verdad. Son personas que entienden las cosas cuando se dialoga con ellos y se razona y se intercambian ideas. Yo creo que eso es importante y eso lo necesita el país. Pero además habría que fortalecerlos a estos líderes estudiantiles que son los que rechazan la violencia, como ustedes bien advierten, frente a las amenazas que están surgiendo en el interior del propio movimiento estudiantil, porque ellos mismos han venido denunciando que los están arrinconando por estar reclamando que en estas movilizaciones no haya violencia.
que se salgan los encapuchados, que no permitan este tipo de radicalizaciones. Y ataques. Por ejemplo, uno miraba las marchas de Martin Luther King, que fueron famosas, y uno veía a él primero agotada la vía legal, luego hacía unas mesas de concertación, y me parece que eso es lo que ha hecho falta acá. Estos líderes tienen que saber que es una movilización tan importante que sí debe haber unas mesas donde se una gobierno, la academia, profesores, algunos sindicalistas que están ahí, pero también directamente con algunos líderes importantes aún del Ejecutivo, y yo del el Legislativo. llamado de la atención también del sector privado. El sector privado a veces como que se desentiende de estos temas, como si eso no tuviera que ver con ellos ni nada, y yo sí creo que en estas mesas, que es una muy buena propuesta de la senadora, debe estar el sector privado, entre otras cosas, porque una de las críticas que se están haciendo a la educación superior en Colombia en general, pública y privada, es que forman a los estudiantes para unas cosas que ya no existen, es un mundo irreal. Entonces el sector privado también me parece que tiene mucho que aportar en la pertinencia de la calidad de la educación, en dar su aporte no solamente material, para lo que muchas veces se busca el sector privado y empresarial en Colombia, sino también en la experiencia que tienen, en el conocimiento, para que la gente, después de hacer ese gran esfuerzo de educarse y de formarse tantos años y pagar una carrera, pues pueda conseguir un empleo. Y el tejido empresarial, el sector privado, los gremios, la ANDI, FENALCO, todos esos gremios deberían también estar ahí preocupados, sentados y sintiéndose responsables o corresponsables de salir de esta crisis. Entre otras cosas, Juan Manuel, porque lo que se viene ahora, Yesiddy, senadora, es una serie de protestas ya lideradas por los sindicatos, en el sentido de que hablan ya de una toma de las ciudades capitales en los próximos días y adicionalmente un paro nacional en el mes de diciembre, además de una serie de protestas que algunos sectores van a protestar, los transportadores por el tema del alza de la gasolina y demás. Entonces uno dice, ¿el país está descuadernando en este tema? Falta diálogo social, reitero, con distintos sectores, porque lo que puede ocurrir es que vamos a tener muchos incendios en distintos sectores. No, las mesas de concertación creo que es el canal por el cual el gobierno puede sentarse, la empresa privada, la academia, los sindicalistas, y que no se pierda de vista el propósito de estas marchas, porque entonces ya entra la cuestión política, tienen otros intereses, y ahí sí dañarían este buen propósito que tienen los estudiantes. Bueno, entremos al segundo tema del debate esta noche, tiene que ver con la situación de los venezolanos, de nuestros hermanos venezolanos que están aquí en Colombia, más de 1 millón de ellos, buena parte aquí en la ciudad. Se ha instalado el primer campamento humanitario por parte de la Alcaldía de Bogotá para que estos venezolanos reciban atención y no estén en zonas donde de alguna manera pueden llegar a presentarse toda clase de problemas. Pero lo que uno ve, senadora, es que la situación parece muy difícil, siguen llegando venezolanos, el Estado ha tratado de brindar todas las ayudas, pero realmente es una tragedia humanitaria. ¿Qué hacer con nuestros hermanos venezolanos que siguen y siguen llegando a nuestro país? Bueno, yo creo que no se nos debe olvidar un poquito la historia de Colombia en los años 70, 80, 90, cuando muchos de nuestros compatriotas iban a Venezuela por circunstancias de violencia en nuestra nación y eran desplazados y llegaron a Venezuela. Yo he tenido amigas muy cercanas y me decían, para mí fue terrible llegar a esa nación y sentir un poquito como una pared, que se veía la xenofobia contra el colombiano. Si había un robo, entonces decían, no, es el colombiano, los titulares de prensa, los colombianos que vienen aquí, que son mafiosos, que tienen enfermedades y son contagiosos, y empezó realmente una persecución en esos años 70, 80 y 90. Pero ahora estamos en el 2017 a 18 y vemos que la historia cambia, y es donde nosotros los colombianos tenemos una oportunidad de reivindicar en qué sentido, en la fragilidad que tienen ahora nuestros hermanos venezolanos y están viviendo esta tragedia, porque es la crisis humanitaria más grande que se está viviendo en el mundo, como tanto el gobierno como el legislativo, que en este momento soy miembro de la Comisión Segunda, tener un marco legal, un marco que realmente sea una política migratoria obligatoria, transversal, perdurable en el tiempo, para que situaciones así, donde están entrando 80.000 venezolanos por día, están entrando a Colombia, podamos nosotros tener la infraestructura, también los recursos que tenga
el gobierno nacional a través de una ley en el Plan Nacional de Desarrollo, el gobernante de turno, el alcalde o el gobernador puedan direccionar algunos recursos para que puedan realmente atender a la mujer que está a punto de dar a luz, al niño que está desnutrido. Yo sé que muchos colombianos tienen muchas necesidades, pero el corazón del colombiano se tiene que ensanchar, así como las finanzas ahora, pero la verdad no podemos cerrar las fronteras, porque en este momento, aunque Brasil trató de cerrarlas, Perú también ya Ecuador, la única frontera que ellos tienen para salir es la frontera más larga, que tienen 2.200 kilómetros de frontera, tienen con Colombia. ¿Cómo cerrar las fronteras cuando las personas no tienen que comer allá? O sea, es un momento muy difícil, no solamente para el pueblo colombiano, para el gobernante, pero también para nosotros los legisladores y también para los futuros líderes tan importantes aquí, como Juan Manuel, que yo creo que él tiene un futuro brillante. El país necesita jóvenes, porque todavía lo veo muy joven, valga la cuña, no, jefe de debate, jóvenes, jefe de debate. Todavía no, como él joven. Y como otros tantos, pero que sí es una realidad que nos vamos a enfrentar los gobiernos, porque claro, eso de la migración no solamente es de Europa, de Estados Unidos. Además, la movilidad humana es un Sudamérica. derecho, eso está contemplado. Luego sigo hablando porque es un tema que me apasiona y se nota que lo estoy estudiando y estoy muy juiciosa en Luego hablamos de ese proyecto. Porque yo quiero pero me parece que esto es algo fundamental para todo aquel que quiera una aspiración en la política en Colombia. Ese punto es fundamental, Juan Manuel. Porque ese tema no va a parar. ¿Ustedes serían partidarios, Juan Manuel y senadora, de darle nacionalidad a estos venezolanos para que puedan tener la posibilidad de trabajar, de tener una articulación, una inclusión laboral, social en el país? Y aquí en Bogotá, donde hay 230.000 venezolanos, si no estoy mal, de los cuales... Pero la cifra puede ser mayor, Erika, sí, por el subregistro. Sí, pero de ellos entran 80.000 días. 113.000 tienen el permiso especial de permanencia, pero los demás están en una condición de irregularidad que evidentemente los deja sin mayores posibilidades para poder ser contratados o para poder tener una actividad laboral fija, Juan Manuel. Pues a mí me parece que es una propuesta lógica de tener la doble nacionalidad. Es decir, si bien esta es una crisis humanitaria sin precedentes, la más grande de lejos que hemos tenido que afrontar, pues si uno compara lo que pasa en otras regiones del mundo, tenemos unas oportunidades interesantes en relación a que no se trata, por ejemplo, de sirios migrando hacia Europa con una cultura totalmente distinta, donde no manejan el idioma, donde las costumbres son radicalmente distintas y a veces hay esos choques tan fuertes por esas costumbres, la religión, el idioma. Aquí nosotros somos prácticamente el mismo pueblo, venezolanos y colombianos. Tenemos el mismo idioma, tenemos la misma tradición, la misma historia. Y las mismas mañas. Las mismas creencias. Sí. Costumbres. En algunas les ganamos a los venezolanos. Sí. Y en algunas ellos, ellos también nos ganan. ¿Usted creería que nacionalidad es una opción, senadora? Pienso que se debe trabajar por el marco legal. O sea, el marco legal es muy importante y es que no hay una ley en Colombia. Y ese es el gran desafío que tenemos como legisladores ahora en la Comisión Segunda Constitucional, que es donde actualmente estoy como miembro. Entonces, si ellos cumplen con todos los requisitos que dice la ley, pues por supuesto que se les debe dar la oportunidad de que tengan la doble nacionalidad. Entonces, pero como la ley no existe, claro, entonces ese es el gran debe desafío. haber un fondo con un músculo muy robusto donde todos los países de la región aporten y ayuden a Colombia para atender a la gente en la frontera. Yo estuve en el puente y hay muchísimos venezolanos que vienen solamente a pasar el día por una comida, por una vacuna. Han estado presentes los noruegos, las Naciones Unidas creo que están viabilizando un fondo, pero yo creo que Brasil, Argentina, Perú, todos los demás países de la región tienen de alguna manera que aportar ese fondo humanitario, porque Colombia pues está recibiendo la mayoría de los migrantes. Bogotá nomás tiene el 24% de los venezolanos que están llegando a Colombia. Claro, ahora, senador Galán y senadora Claudia, hay un problema también, Erika, que se está advirtiendo y cada vez uno ve más comportamientos xenófobos aquí en Bogotá. De hecho, donde se instaló el campamento, hay algunas personas alrededor que no quisieran contar
con los venezolanos en su entorno y preocupa. Porque estiman que los venezolanos traen inseguridad, Sí. traen enfermedades. Es el mismo discurso, senadora, Xenófobo. que escuchábamos los claro. colombianos en Venezuela hace 30 años o más. Exacto. Y cada vez más, Erika, se empiezan a escuchar testimonios de venezolanos que se están regresando a su país en medio de las difíciles condiciones en las que están en Colombia, que tampoco rápidamente se emplean y demás. Un llamado en el tema de xenofobia, senadora, ¿cuál sería? Que no lo podemos permitir. Ahí es importante los medios de comunicación, por supuesto el gobierno nacional, la alcaldía, los partidos políticos, las familias, las organizaciones no gubernamentales, religiosas, donde todos debemos en este momento dar esa mano de ayuda, pero organizada. Me parece que en ese sentido el gobierno de Iván Duque fue acertado con el canciller Carlos Holmes Trujillo. Pienso que es un canciller que conoce el tema, lo está haciendo muy bien. Yo he estado trabajando de primera mano con él, directamente con la ONU, ya solicitó un fondo en la ONU y me parece que eso fue muy acertado. Él debe tomar el liderazgo a nivel latinoamericano, que hayan unos cupos de cuántos venezolanos puede tener cada país, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, pero que lo lidere Colombia. Casi todos los venezolanos que entran al territorio colombiano, el 80% quiere quedarse en el territorio, en Colombia. Entonces, se tiene que hacer algo articulado, organizado y por supuesto tener un fondo, porque Colombia pues tiene también unas necesidades inmensas. Aquí hay unos niveles de pobreza también en estas zonas fronterizas como La Guajira, Nariño, norte de Santander. Entonces tiene que el gobierno saber medir estas cosas. Sin embargo, no podemos permitir la xenofobia, que es un pueblo vulnerable, está empobrecido y detrás de esto también viene como unas reflexiones. Esto le sucedió a Venezuela, ¿será que a Colombia en unos años nos puede suceder? ¿Por qué le llegó con esas reservas de petróleo tan grandes que tenía Venezuela? ¿Cuál fue el comportamiento de los partidos políticos? Porque vino un caudillo de esa manera, su ideología, el tema de, subsidiar todas las cosas. O sea, era un mensaje muy atractivo para el venezolano que pensaba que por tener las reservas petroleras, entonces ellos iban a... Pero yo sí quiero ser abogada del diablo, senadora y Juan Manuel, porque muchos colombianos están preocupados. En esa migración masiva viene gente muy necesitada, sin lugar a dudas. Uno ve a las madres de familia, a los padres con sus hijos, que son imágenes desgarradoras, la gran mayoría, pero en ese grueso de la migración también hay venezolanos que están demostrando una conducta reprobable, entre otras cosas por lo que usted dice, senadora. Durante mucho tiempo recibieron una serie de subsidios, no tuvieron posibilidades de educación, no tuvieron mayores oportunidades y desafortunadamente ya en su país habían optado por la delincuencia como forma de vida. Y como ya en Venezuela las condiciones son tan paupérrimas, ahora han venido desafortunadamente, insisto, a Colombia a delinquir. ¿Qué hacer frente a esa situación? ¿Qué es lo que en últimas está generando esas reservas de tantos y tantos colombianos? Comportamientos que pueden ser intolerantes de parte de los mismos venezolanos, agresivos, violentos, cuando no rayan ya en la delincuencia, Juan Manuel. Bueno, sin lugar a dudas, cero tolerancia con la delincuencia como cero tolerancia con la xenofobia. Y a veces la mayor arma de combate en contra de la xenofobia es la información, y en eso las autoridades creo que tienen que hacer un gran esfuerzo, tanto las nacionales como las distritales, de informarle a la vecindad qué es lo que está pasando con ese campo de venezolanos, en qué condiciones llegaron, hasta dónde van a quedarse, en fin, porque en la medida en que la gente está informada, desarma los odios, desarma las prevenciones, desarma la agresividad. Buena parte de los mensajes xenófobos se dan desde el desconocimiento, desde la ignorancia del otro, pero si hay información, si hay espacios de diálogo y de información, yo creo que se desactivan muchas de esas conductas agresivas hacia los venezolanos. Y volviendo un poco al tema que planteaba Yesid sobre los problemas estructurales que Colombia lleva acumulando desde hace mucho tiempo, uno de ellos, y la senadora lo conoce muy bien porque lo ha estudiado a fondo,
es el abandono de nuestras fronteras. Nosotros no hemos tenido política de fronteras en Colombia, política de Estado, donde el Estado haga presencia no solamente en materia de seguridad, sino en materia de oferta educativa, en oferta en salud, en infraestructura, en bienes públicos, para que las fronteras se mantengan no como las zonas de contrabando, de crimen, de tráfico de estupefacientes, de todo tipo de delitos, sino como zonas donde se potencializa esa vecindad para generarle prosperidad a sus habitantes. Sí, entramos al tercer tema de la noche. Pero me gustaría añadir algo más que me parece importante también para aclararle a Erika un poco, porque de pronto viene porque están en tantos venezolanos, pero muchos son jóvenes los que entran a Colombia. Y según el último censo, Colombia se está envejeciendo. Entonces, la migración puede convertirse en una oportunidad. Si puede ser mano calificada, jóvenes que puedan entrar a estas universidades que van a estar muy bien financiadas, las universidades públicas de Colombia. Cuando se produzca el diálogo. Cuando se produzca el diálogo, y pero puede ser una gran oportunidad porque Colombia está envejeciendo. Entonces, es lo que ha pasado en Estados Unidos, en la Comunidad Europea. Ellos han sabido usar la migración como esa oportunidad para lo que es el pago de las pensiones, que como ha sido diseñado, se requiere una fuerza mayor que entre en ese campo laboral, y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos ahora los gobernantes y los legisladores. Pero también la migración sí es una oportunidad. Colombia ha sido un país tremendamente cerrado. Sí, nunca tuvo inmigración. Porque nunca hemos tenido un fenómeno de este tipo. Un ejemplo en mi familia, claro, como Venezuela. Un tío político mío casado con una hermana de mi padre, llevan 50 años prácticamente de matrimonio y no ha podido abrir en 50 años una cuenta en un banco en Colombia. ¿Y qué nacionalidad? Y que es de Estados Unidos, es norteamericano. Es norteamericano. Entonces, ese tipo de mensajes para la migración de buena calidad, en relación a la inversión, en relación a traer. Es que se encuentran con la maraña del Estado colombiano, y los más de 40.000 trámites. Somos muy proteccionistas, salen corriendo, muy cerrados a la migración. Pero es una gran oportunidad. Sí. Hay que ver también cómo hacemos que este país se adapte al extranjero fácilmente. Ese venezolano que puede ayudar luego a pagar las pensiones que no se pueden. Por un lado para abrirnos, pero evidentemente también se necesita un mensaje de sensibilización y de integración al venezolano para que ellos entiendan que si este es el país en el que hoy se encuentran, también tienen derechos, por supuesto, pero deberes con este país al que han llegado. Ayer estaba hablando con una joven, precisamente, me hablaba de una fundación, conoció a una jovencita venezolana, la vio tan hinchada, la llevó ella por sus propios medios al hospital y estaba con preeclampsia. Si no la atienden inmediatamente, dice, me atendió fue un médico porque es mi amigo. Entonces, pero él fue de buena gente. Si no, la niña hubiera muerto y también el bebé. O sea, hay situaciones de verdad, esta es una crisis humanitaria, no podemos ser insensibles, vamos a organizarnos, dar la mano ayuda, y la inmigración puede ser una gran oportunidad. Bueno, el tercer tema de la noche es la ley de financiamiento. Avanza la discusión en el Congreso, el gobierno está revisando algunos puntos, Erika, pero se ha conocido también una contrapropuesta del Partido Liberal que eliminaría todo lo que dice la ley de financiamiento. La propuesta es nada más ni nada menos que del propio presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, que ha hecho que este debate pues no pare y que la gente en estos momentos pues no sepa qué va a ocurrir, si realmente va a haber IVA a más productos de la canasta básica familiar. El presidente Iván Duque está moviendo ficha. En las últimas horas le ha pedido al señor Carrasquilla, a su ministro de Hacienda, que elimine de esta ley de financiamiento lo que tiene que ver del IVA al arte y la cultura, que muchos artistas habían ya puesto el grito en el cielo en torno a eso para proteger la economía naranja, que es una de las grandes banderas de su gobierno. Esa lectura era bastante contradictoria. Claro, Erika, incluso se habla en medio de los pasillos del Congreso de la posibilidad de bajar el monto del 18% a un monto mucho menor. Senadora, usted que está ahí en medio de la discusión o lo dejamos que como él tiene tanta cercanía con el Partido Liberal y el expresidente, bueno, menos. No sé si fue un gesto de cortesía o un varillazo. Toca ponerle porque no, sarcástica. ¿Cómo interpretar eso? ¿Gesto de cortesía o varillazo? Pero bueno, no, ya le tocó. No, tú tienes cercanía. Pues yo he llamado a esta ley la ley Halloween, porque nos la disfrazaron de financiamiento. Una reforma tributaria, ¿no? Entonces, como era el 31 de octubre y el Día de las Brujas, entonces es ley de financiamiento, pero es una reforma Halloween porque es disfrazada de lo que no es. Y además es aterradora. Exactamente. Tal y como está planteada. Sí, para el bolsillo de muchos, para la especialmente la clase media y baja. No, yo creo que hay muchas incoherencias en esta propuesta. Es decir, ningún país serio
Yesid, hace 15 reformas tributarias desde el año 91 con la nueva Constitución. Llevamos 15 reformas tributarias. Eso para el mensaje de estabilidad hacia el mundo exterior, para que vengan a invertir, porque este es un país de reglas estables, de reglas claras, donde no se cambia en la mitad del partido las reglas, pues es un pésimo mensaje. El otro pésimo mensaje, a mi modo de ver, es pretender gravar los productos de la canasta familiar sin de verdad materializar el combate a la gran evasión de impuestos que hay en Colombia. De los grandes no contribuyentes, sino grandes evasores de impuestos en Colombia, ¿qué medidas se están tomando para que esos grandes evasores se pongan en cintura y le paguen al Estado lo que deben pagar en impuestos? La revisión del gasto público y de las exenciones tributarias, más de 70 billones de pesos en exenciones tributarias, muchas de ellas obtenidas por intercambio de favores clientelistas, no porque realmente haya sectores de la economía que necesiten, que esté justificado darles esas exenciones tributarias, sino para mantener posiciones dominantes en la economía en diversos sectores. Y lo otro que he encontrado como profunda incoherencia es que estamos en medio del cambio climático, donde Colombia firmó el Tratado de París, donde deberíamos estar premiando tributariamente el uso de energías limpias, como los carros eléctricos, como la bicicleta, y lo que estamos es metiéndole IVA, penalizando el uso de esas tecnologías limpias. Es absurdo. El impuesto de rodamiento de los vehículos es un impuesto que ya se debería haber acabado hace mucho tiempo, un impuesto donde usted paga más impuesto si tiene un carro nuevo que contamina menos, y menos impuestos si tiene un carro viejo que gasta más gasolina y contamina más. Eso es absurdo. Entonces, ese tipo de incoherencias, más pasar de 0 impuesto a los productos de la canasta familiar a 19% con IVA de un solo golpe, pues son cosas que la gente obviamente rechaza con toda la razón. Y sale a marchar. Además, sale a marchar. Bueno, yo ahí lo que más me preocupa es porque todos los candidatos presidenciales hablan, no voy a aumentar los tributos, no van a haber reformas tributarias, austeridad, todos dicen lo mismo, pero cuando ya es el gobernante, hacen todo lo contrario. Juan Manuel, si vas a ser presidente de Colombia, por favor, lo que digas en campaña, ten la bondad y suscríbete. No lo vas a Tengo afirmar mucho cuidado en la con el piedra. Twitter y todo lo que escribo en Twitter, porque pero todo mira, llega, todo pasa el y todo pasado se no devuelve. perdona. Yo creo que el legislativo debe sancionar el incumplimiento de las promesas que hizo un gobernante. Y en eso, hasta el Centro Democrático, que me parece interesante, no le van a votar al gobierno de Iván Duque. Cambio Radical, ya en bancada, ayer que tuvimos con nuestro líder nato, que es el doctor Germán Vargas Lleras, todo se escuchó a cada senador y representante, ninguno va a votar el IVA. Entonces a mí me parece que también… Cambio Radical en bancada va a votar no a la ley de financiamiento. No a la ley de financiamiento. ¿Y qué propone la Precisamente bancada para lo que, buscar claro. Primero que digan realmente cuánto es el costo del hueco, porque a veces dicen que es 25 billones, otros 24, 14 billones, 14. Ahora se bajaron a 14 billones. Entonces no es mejor que salga el presidente Iván Duque y digan, realmente hay 14 billones faltantes, mejor estos programas que yo habría propuesto, no hay plata para esto, entonces pues no se logra, en lugar de sacar una ley que va a afectar el bolsillo de las clases populares, de los más pobres, de la clase media y también de la empresa, porque aunque le disminuye algunos tributos a la empresa, sin embargo, castiga el consumo. Entonces, si castiga el consumo, pues va a afectar también la empresa. Y lo que decían de la ley o de la economía naranja también, eso no tenía ninguna coherencia, él siendo el abanderado. ¿Pero qué proponer entonces en ese sentido, senadora, para buscar el faltante? ¿Qué dice la Contraloría? La Contraloría dice que hay, por cuestiones de corrupción, de personas que tampoco… La corrupción le cuesta a Colombia 50 billones anuales. Eso es lo primero que dice, entonces, es ser como muy… una estrategia gubernamental, legislativa y de todas las entidades e instituciones para que eso no ocurra en Colombia. Yo hace poco vine de Chile y me parecía interesante porque estoy también liderando lo del Ministerio de Familia, estaba hablando allá con el ministro que también fue canciller en la época ahorita del actual presidente, y yo le preguntaba por el tema de corrupción en Chile y me dice, no, allá casi no hay ese tipo de problemas de corrupción. Y yo decía,
dice, no, allá hay un procedimiento y la ley realmente castiga y esos casos son mínimos en Chile. Yo decía, no, eso lo tenemos que ver aquí, porque aquí el tema de corrupción es increíble. A todo solamente nivel, el que se cuela en Transmilenio o el que, amparado en una multinacional, hace y deshace con sumas multimillonarias, senadora. Y la DIAN tiene que ser más efectiva. Yo creo que se tendría que hacer como una institución que verdaderamente vaya donde esa persona natural que debe pagar como tal, sino sancionarlo, que a veces lo sancionan y nada pasa. También la persona, el empresario, todos pagando, que no haya elusión, que no, en ese sentido, dice que se puede recoger otros 50 billones, ¿por qué no hacerlo? No hacer una estrategia, en lugar de gravar a todos los más pobres, a la clase media, y sobre todo con la canasta familiar. Es que lo que estamos hablando es de calidad de vida. Pero esos 50 billones de recuperar vía lucha contra la corrupción no van a estar ahora en enero del 2019 cuando se necesita el presupuesto, Erika, para toda la atención de los programas sociales. Ese es el debate. Pero cierre algunas agencias, algunas consejerías. ¿Usted cerraría consejerías? Claro. Pero el presidente anunció un plan de austeridad, senadora, por 6 cuando billones. sea presidente les diría, pero yo pienso que hay algunas consejerías, algunas agencias que se pueden, porque le habló de la austeridad. A mí me parece que a la política de verdad viene un desprestigio cuando un candidato dice una cosa y hace otra. Por eso la imagen del presidente Santos también fue menguada, porque él decía una cosa en campaña y luego decía otra. Ahora uno dice, lo que pasa es que cuando uno llega y encuentra cómo están las finanzas y que no hay dinero, entonces tienen que hacerse las reformas, pero eso no es serio. Lo que pasa es que por lo general a los candidatos le dicen a la gente lo que quiere oír y los presidentes les toca decirle a la gente lo que necesita saber. Pero necesitamos si debemos hacerlo así. Necesitamos líderes honestos y comprometidos esa es, digamos, con la verdad. Costumbre, no debería ser así, porque el populismo pues es uno de los principales enemigos. ¿Y qué tal si hoy hacemos un compromiso, Juan Manuel, que empezamos un liderazgo diferente, que hablaremos siempre lo que se debe hablar? Pero por supuesto. Compromiso. Claro. Bueno, pues qué bien. Y ya que estamos haciendo compromisos, ¿La senadora tiene aspiraciones también presidenciales? Pues no sé si... Pues acaba de decir que sí. Sí, acaba de decir que sí. Lo pensó mucho, lo cual indica que sí. Y pero Juan Manuel ya fue por ahora solamente quiero ser senadora de la República, nada más. Hay un tema que también es real. Si vamos a pedirle honestidad a nuestros dirigentes que tienen aspiraciones políticas, también hay que pedírsela al Congreso, en el sentido de que no es coherente aprobar un presupuesto que está desfinanciado. El Congreso aprobó un presupuesto que estaba desfinanciado en 25 billones de pesos, en ese momento lo dijeron. Y tampoco es coherente, volviendo al tema de corrupción que mencionaba la senadora, que 12 millones de personas hayan votado la consulta anticorrupción y el Congreso haga como de tripas corazón y esto no es conmigo y esto a mí no me compete, y los proyectos hundidos en el Congreso que tienen que ver con la consulta anticorrupción. Bueno, hay 14 y por el otro lado, ¿no? sí, mensaje de urgencia, insistencia, y es que ya el incendio fiscal se nos vino, hay que aprobar la reforma tributaria. Eso también en el país. ¿Qué suerte le ve usted, ya para finalizar, Erika, se nos acaba el tiempo, senadora Claudia, a la ley de financiamiento en el Congreso? ¿Qué suerte le ve usted? ¿Qué va a terminar pasando usted que conoce los manejos? No le veo ambiente en el Congreso, la verdad, ni siquiera el propio partido de gobierno, ni siquiera el Centro Democrático. O sea, Cambio Radical, el Partido Liberal ya lo manifestó, el Partido Conservador también lo dijo, no van a votar. ¿Va a quedar solo el gobierno en ese Solamente el gobierno, y me parece que... ¿Y el gobierno no vota en el Congreso? No vota en el Congreso, no le veo. Para finalizar, senador, ¿qué hacer? Es que el gobierno dice que pues no hay plan B. No hay plan B, no hay plan B. Yo espero que el rumbo se pueda enderezar y que de verdad hagamos la reforma tributaria o fiscal estructural que el país ha pospuesto desde hace muchos años, donde, por ejemplo, los subsidios. Este país se gasta más de 70 billones de pesos al año en subsidios para corregir desigualdades e inequidades sociales. Y las mediciones del coeficiente de Gini, que es lo que mide en economía el tema de la desigualdad, es nula. Es decir, el Gini no se disminuye después de invertir 70 billones de pesos en subsidios. Entonces, ahí hay un problema de fondo que no hemos querido estudiar y revisar qué cambios hay que hacerle a los subsidios sociales, cómo focalizarlos mejor para que impacten la desigualdad y el coeficiente de Gini, porque en Alemania, en Inglaterra, tienen coeficientes de Gini muy altos, pero después de invertir los subsidios, lo reducen
a la mitad. Aquí es el mismo coeficiente de Gini en todo el país. Nadie le quiere meter el diente al tema de los subsidios, que es un asunto que ya la Contraloría y muchos expertos económicos han advertido. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Sí, senadora Claudia Rodríguez de Castellanos, gracias por estar con nosotros esta noche. Ay, no, gracias. No, qué bueno haber tenido este espacio con Juan Manuel. También te deseo éxito en toda tu carrera política, que lo has hecho de verdad muy bien. Nos conocemos de mucho tiempo atrás. Bueno, muy bien. Saludos a tu hermano también. El senador Juan Manuel Galán, muchas gracias por estar con Gracias, nosotros. Yesid, por la invitación. ¿Cómo va el nuevo liberalismo? ¿Qué hace falta? Pues vamos bien, mucho mejor en la gente y en la ciudadanía, que a veces, por supuesto, en el mundo político, que no le interesa mucho que surja una nueva opción, un nuevo partido. ¿Y el Consejo Nacional Electoral? Bien, Y gracias. en el Consejo Nacional Electoral, ahí tuvimos el testimonio de Gustavo Bolívar la semana pasada, y esperamos pues que tomen una decisión, porque llevamos desde noviembre del año pasado en este empeño. Bueno, pues esperamos que todo se resuelva muy bien. Erika, se nos acabó el tiempo. Don Yesid. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá y nos vemos ya próximo lunes a las 8:30 p.m. aquí, donde debatimos los temas más importantes para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Muchas gracias.